Hola, buenas tardes a todos. Good afternoon, everybody. Y bienvenidos. Welcome to the webinar Bladder EpiCheck para una monitorización precisa y no invasiva del cáncer de vejiga. En nombre de Palex Medical, nos gustaría empezar dando las gracias. Por un lado, a los asistentes, que a pesar de sus múltiples compromisos y de la crítica situación con la pandemia en España, han encontrado un hueco en sus agendas para estar aquí hoy presentes virtualmente. Por otro lado, los ponentes, profesionales de prestigio, que han aceptado estar hoy aquí, compartiendo con nosotros todas sus experiencias con Bladder EpiCheck. Todos ellos provienen de hospitales varios, con situaciones variopintas, todas ellas marcadas por la era de COVID, pero con un denominador común, la preocupación por la calidad de vida de sus pacientes. A modo de introducción, el profesor Vigjes, un referente europeo en urooncología y profesor del Radboud Medical Center de Holanda, empezará explicando el papel de los biomarcadores en el seguimiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo y su experiencia con Bladder EpiCheck como estándar of care en su hospital. A continuación, el profesor Carballido, catedrático y jefe de urología del Hospital Porta del Hierro, nos explicará el papel de Bladder EpiCheck en la práctica clínica. Y el doctor Serrallach, especialista en vejiga en el Hospital Universitario de Bellvitge, nos contará la implementación de Bladder EpiCheck en rutina. Posteriormente, el doctor Guerrero nos explicará la aportación de la prueba genómica como especialista en vejiga en sus clínicas privadas, Rock Clinic y HM Hospitales. Finalmente, el doctor Parada nos dará su visión como patólogo de la adaptación de Bladder EpiCheck en su día a día en el Hospital Sant Joan de Reus. Durante el transcurso del evento, no duden en compartir con nosotros todos aquellos comentarios y dudas que les puedan surgir mediante el chat, que serán respondidas posteriormente al webinar, en el turno de preguntas, moderado por el doctor Guerrero, de forma bilingüe. For all international assistants, please be aware all the speeches will be subtitled, so English and Spanish will coexist during all the event. Dicho esto, damos paso al profesor Vigjes, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Happy birthday, Professor Vigjes. Thanks again for being here today. The word is yours. Okay, I'd like to thank the organization for inviting me for this evening lecture in Spain. I will talk about the role of biomarkers in the follow-up of non-muscle invasive bladder cancer with some specific attention to the Bladder EpiCheck test, which I'm using currently in my hospital in Nijmegen. As you can see, I'm a urologist from the University Hospital in Nijmegen in the Netherlands, and I'm, as you might know, chairman of the Muscle Invasive Bladder Cancer Guideline of the EAU. I do have some conflicts of interest, especially also I've done some studies with more markers for non-muscle invasive bladder cancer. Of course, if you just go to the beginning, treatment of non-muscle invasive bladder cancer is based on risk groups, as you can see in the publication of the non-muscle invasive bladder cancer guideline. And in short, you have one installation in low risk. You will give a course of installations of chemotherapy or BCG in intermediate risk and maintenance BCG if available in high-risk patients. But I guess everybody will know this. Then also follow-up is based on risk groups. However, you have to realize that all these recommendations are relatively weak. As you can see here, low risk is supposed to be followed up for around 5 years. High risk has a very intense frequency and it's lifelong. And then for intermediate risk, it is stated that follow-up is somewhere in between. The AOA has a more or less similar advice for follow-up, but again, recommendations are based on retrospective data, so that's not a very high level of evidence. This is also already shown by the NICE guideline, and they have thought that in low-risk patients, if the cystoscopy at 12 months is okay, you can discharge your patient back to the general practitioner. So that's a totally different advice and probably for a part based, of course, on all the costs. Some general remarks about follow-up. I think the 3 months follow-up is important. If you don't have a recurrence, patients will do much better. It's a very important prognostic time point. For low-risk patients, I guess most recurrences are still low risk. So early detection, let's be honest, is not really essential.
On the other hand, high risk, of course, the primary goal is to detect the recurrence and to prevent progression, because that can be, of course, life-threatening. Let's look at some hard data. What's the reason we do all this? You see here on the left side, the old EORTC scoring table, and on the lower side on the left, you see that the probability of recurrence and progression at 5 years is very high. However, these data are, for example, without BCG or maintenance BCG. Both the Kuwaito and an update of the EORTC guideline have now shown that, as you can see here, that the risk of the progression, for example, after 5 years is much lower than we previously thought. It's now in the order of around 20% 5-year progression risk in high-risk patients. However, also in low-risk patients, look here at the study in TA low-grade patients published in 2014. Also in these patients, the risk of recurrence is still considerable, 44% at 5 years, but also still some progression and even cancer-specific mortality at 5 years. So there is some use in doing follow-up. How long? You have heard that the NICE does that for around 1 year. These are two very nice studies. They both have looked at patients that were free of any recurrence for 5 years. They took that as time point 0. And after that time point, still between 10 and 15% of these patients have an additional recurrence. So also the length of follow-up is open for discussion. And then how do we do follow-up? We do follow-up with cystoscopy and cytology. It's a grade A recommendation, but I think we again have to realize that both cystoscopy and cytology have some limitations. Let's first look at cystoscopy, something we do basically every day in our clinical practice. You'll see here in the top an old study from Maurizio Brausi from the EORTC, where during TUR, so that's even probably easier than a cystoscopy on the outpatients, but during TUR, which is done with a rigid instrument under anesthesia, still up to 45% of lesions were missed. And you see the studies with PDD, where you have used blue light to see additional lesions. With white light, we miss a lot of lesions, especially carcinoma in situ. So although we think as urologists that we do a very good job with cystoscopy, it does have some limitations. And also we do a lot of cystoscopies. Here you see a very recent study from the US where they looked at low risk non-muscle invasive bladder cancer, and they looked at a certain cystoscopy frequency and how many patients had more than that. And you see that in these low risk patients, overuse of cystoscopy was found in 75% of patients, 850 of 1130. And even if they consider these low-risk patients as having a large or multifocal low-grade tumors, still overuse of cystoscopy was found in 45% of patients. So this was very common, raising concerns about costs and quality. And then cytology. Well, I don't think that's a surprise. Specificity of cytology has always been very good. You see here in a review it's 96%, but sensitivity of cytology is usually not very good. It's in this case 44%, and I'm sure that in some hospitals it's even lower. So also cytology is not really a very good and very reliable method of checking. So I think currently the conclusion for follow-up is we do absolutely too much. It's actually of low quality with a low level of evidence, and probably it is sometimes based on income, so based on finance. Are urinary markers a solution? Let's first look at some older ones. We have done studies with a lot of markers in the 80s and 90s of last century and in the first decade. For example, with Eurovision test. It's a FISH test which looks at aneuploidy of some chromosomes. It's a very difficult test. It's a very expensive test. And yes, sensitivity increases if you compare that to cytology, but you do lose some specificity. And again, it's a difficult and expensive test, not used a lot anymore. Then you have an easy test. It's a dipstick, an NMP22 test. Again, sensitivity increases predominantly because of low-risk tumors, which you probably might not even want to detect, but specificity, if you regard that with regard to cytology, drops considerably. And also this test is not used a lot anymore. The advantage is it's a very rapid test. You have the result in around 30 minutes. Some general issues for biomarkers.
benign conditions, BPH, infectious, instillation therapy will influence most of the urinary markers. How have markers been tested? Is that in screening? Is that in primary detection? Is that in follow-up? Something that you have to consider. And of course, in which risk group it has been used. So the clinical consequence currently is that the markers are not recommended in the 2020 EAU guideline. I hope and think that will change in the coming few years, but currently they are not recommended. Are there new markers in follow-up? Yes, there are. I think recently, the last few years, there have been several promising studies and publications on markers. And the goal, I think, is more logical than looking at markers in primary detection. These markers have been used in follow-up to reduce the follow-up cystoscopy frequency. And obviously, the advantage of a marker, if you compare that to a cystoscopy, it is not invasive and it doesn't have those side effects. Now, where are these markers coming from? Predominantly from epigenetics. What are epigenetics? There are factors that switch on and off genes and affect how cells read genes without altering the underlying DNA sequence. And the potential consequence is cancer development, cancer progression, and impact on therapy. 3 categories are currently being studied. It's aberrant DNA methylation, hypermethylation or hypomethylation, histone modification, and non-coding RNAs. Why might that be important for bladder cancer? Well, point 1, the techniques to study these are much better than a few years ago. So the current high throughput techniques make research much easier, results better and much quicker. And the body of literature is consequently growing exponentially. And epigenetic changes are frequent in cancers, frequent in urological cancers, also in bladder cancer, and also in non-muscle invasive bladder cancer. And if you look at bladder, you can use it both in tissue, but also in urine. And that's, of course, very useful for diagnosis, prognosis, and I guess in the near future as a potential target for therapy, since some of these changes are reversible. One of the things I was asked to talk about is a new base hypermethylation test. It's a urinary test, it's a bladder EpiCheck, and we published on that in 2018. It's a real-time PCR, and you only need a little bit of urine, at least 10 ml. It uses 50 proprietary complementary DNA methylation markers to find bladder cancer. So not the 15 best, but the 15 that are complementary. The AP score is a number between 0 and 100, and it's calculated by software algorithm, and it represents the overall methylation level of a sample. And the score above 60 is positive. So you both have a quantitative and a qualitative result. You can see here it's simple. You just need 10 ml of urine. You can ship that for 5 days when it's cooled, or if it's not cooled, for 24 hours. That processing takes a few hours, and then you will get a nice report with, in this case, for example, a score of 90, which means a positive result. The first independent study was done in Israel, where the company was, of course, based. They found a 90% sensitivity and an 83% specificity. You see that the score increases with stage and grade, so you do have a qualitative result. And they had a negative predictive value of 97%, meaning that if the test is negative, the chance that the patient will have a tumor is very, very low, only 3%. And in this cohort, they had a relative high number of positive patients, 18%. And again, the score increases with stage. This was the reason to launch a multi-center study, which has been done in Europe and Israel, 5 centers. And these patients were in follow-up after non-muscle invasive bladder cancer. To my opinion, a very good indication, within 1 year after transurethral resection. And for example, concomitant treatment or a urinary tract infection were no exclusion. It's very important because usually that is an inclusion and exclusion criteria for testing these patients. You see, of the 350 patients that were in the performance analysis, 46 were positive, according to golden standard, which is histology and cytology. And the negative predictive value was overall 95.1% and 99.3% for anything below non-low grade. So if there is a high grade tumor, the negative predictive value is 99.3%.
And there's no influence of urinary tract infection, no influence of instillation therapy, which I think is important in this group of patients. And again, the score increases with stage and grade. Limitations is that, the number is of course not still very high, 46 patients. And we unfortunately didn't have follow-up data on the false positives because it was a one-visit study. Here you see, for example, the subgroup analysis in patients that were currently being treated with intravascular therapy. You see there is no influence on the result of the APCheck test, which I think is important. Because the numbers were not that high, we had an extension study in 2019. We published that and presented that at the EAU with a fair number of patients, more than 600. And you see also in the extension cohort, the negative predictive value for non-low-grade tumors is 98.8%. So again, around 99%. This is of course not the only test that is being used currently. Another test that has been published by my friend Bart Conetti last year is the Cxbladder test, again a microRNA test, and this test in a fair number of patients had a negative predictive value of 97%. By the way, cytology in this study also didn't do very bad. Then another test that has been tested in Europe is the ADX test in a large number of patients, 1,500 almost, and also in this test the negative predictive value was high, 93% overall and 99% for non-low-grade recurrences. And finally, a test that we used and studied in 2019, we also published that, is a test again looking at 5 microRNAs. It's a test which is performed in, let's say, machinery that is available throughout the world in very, very many hospitals, because it's also used for infections. And again, you see that the negative predictive values are good, 93% overall and 97.6% for non-low grade. You see that in the graph below. So if I look at urinary markers for currently being used, I think the older ones like FISH and the NMP22 are not widely used because of costs, because of logistic issues, practical issues, and insufficient sensitivity and specificity. The newer ones definitely look promising, but the numbers are still relatively low. I think in follow-up, a test with a high negative predictive value, certainly for high-risk tumors, may result in less cystoscopies. And alternating cystoscopy and cytology with a new test, for example, the APCheck test, could reduce the current diagnostic burden. So looking at that, I was also asked how I do that currently in my hospital. This is my hospital. And what I've looked at is that the number of follow-up cystoscopy is high. So that's a lot of workload. And certainly currently in the Corona time, we certainly have a problem with cystoscopy. When I do a cystoscopy, I see in around 10% a recurrence. And I have to be honest, if that's a low grade and low stage recurrence, based on the history and based on what I see, I even follow these patients up. So that means that usually, and fortunately, the cystoscopy stays without consequence. So we don't do a subsequent TOR. So the conclusion is I would really love to reduce this workload, and patients probably also. I'll talk about that a little bit later. Since the APCheck test is stable and reliable, I currently alternate the test with cystoscopy. And if the test is positive, I still can do a cysto. And to prevent unnecessary traveling, so patient comfort and costs, the urinary sample is sent from home, and I have a telephone conference or telephone consultation when I get the results. So that's very convenient. Certainly in the current Corona times, here you see the Dutch data of this week. You see that we are in the top graph in the new wave of infections. Fortunately, it doesn't result currently in more hospital admissions and in more death, but we do see a lot of Corona again. So this might have consequence also for my practice in my hospital, because a lot of patients, older patients, are a little bit anxious to come to the hospital. The practical issues of this test is the advantages is less workload. Patients are happy, less burden, no traveling. The test might very well be better than our eye. We have to realize that our cystoscopy is not always as good. Also, we can do this to monitor the upper urinary tract. And if you look at it macroeconomically, patients don't have to travel, don't have to stop working. This strategy probably is cheaper. Disadvantage is that the hospital or urologist might lose some money because he can't do a cystoscopy
and he has to pay for the test, for example, the EpiCheck test. My future is hopefully to replace many, many cytology studies with a new test. I really think they are better. What do patients want? Well, this is a very nice study from around a year ago with a large group of patients, and you can see in the results section that patients actually want only to replace the cystoscopy by a urinary marker when it is very, very, very good. I think they think that the cystoscopy also has a 100% sensitivity. We know that's not the case. Anyway, the bar is high. Patients demand urinary markers to be as sensitive as cystoscopy before they are willing to forgo cystoscopy for bladder cancer surveillance. And I think we probably have reached that point. I have a video of a patient. You can just check that on the internet. If you type in EpiCheck, you will have that video. I will not show that today, but one of my patients who is a pathologist is very happy with the current way I'm looking at him and following him up. So my conclusions are: treat your patients according to the guideline. Bladder cancer, the follow-up cystoscopies are inconvenient and part of a high workload and a lot of costs. Markers to replace cystos or part of your cystos is an unmet need, but if you look at what patients want, the bar is high. Epigenetics, especially for bladder cancer, especially for non-muscle invasive bladder cancer, are promising and exploding. For example, methylation, and methylation is studied, by the way, for all stages of bladder cancer. For follow-up, several markers now have a very high negative predictive value, close to 99% for non-low-grade recurrences. And again, we have to realize that maybe our cystoscopy is not that good, and practical implementation is running. I'm doing that, and it looks very convenient for all parties. I'd like to thank you for your attention, and I'm happy to take any questions. Hola a todos. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento por poder compartir este foro de discusión respecto a la aplicación de Bladder EpiCheck en la práctica clínica de los tumores en pacientes con patología no musculoinfiltrante. Agradezco también y felicito al profesor Witges por su experiencia en el tema y por poder compartir este momento. Lo que nos ocupa en este escenario es cómo integrarlo a la práctica clínica, y en ese sentido siempre me gusta contextualizar los problemas oncológicos de nuestra especialidad en los pacientes con tumores vesicales no musculoinfiltrantes, y con cifras muy recientes podemos ver que la dimensión del problema es relevante. Hasta el 75% de los diagnósticos de estos pacientes son diagnósticos en esta fase inicial no musculoinfiltrante, y además la frecuencia en cuanto a incidencia de nuevos casos y de muerte pues es verdaderamente importante. Estas cifras todavía se refuerzan más si lo que se analiza es la prevalencia de la enfermedad tumoral vesical, ya que esta más o menos se establece en el 8%, con unos índices de mortalidad del 4%, y muy importante también la repercusión relevante, como puso de manifiesto previamente el profesor Witges, en términos de coste y en términos de satisfacción de los pacientes. En esta patología, uno de los objetivos más perseguidos, obviamente, es, y esto pasa hace muchos años, la posibilidad de disponer de un marcador que tenga capacidad básicamente para dos objetivos. Uno de ellos, la detección tumoral, y otro, muy importante, la capacidad para ser incluido en las pautas de seguimiento de estos pacientes, y básicamente disminuyendo la indicación de exploraciones endoscópicas. Y todo esto hay que verlo en un contexto que no es fácil a la hora de interpretarlo, porque implica conocer bien la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos de los test disponibles, y además, y esto es muy trascendente, porque estamos hablando de una población de pacientes heterogéneos. Un tumor TA no tiene nada que ver con un T1, y mucho menos todavía con un carcinoma in situ. En este contexto,
Disponemos de marcadores urinarios que podríamos considerar clásicos. Algunos de ellos ya se especificó previamente qué es lo que podemos obtener y verdaderamente los puntos de interés de estos test son conocidos por prácticamente todos nosotros. El problema de todo esto es que el rigor para la evaluación de estos test, independientemente de sus características biológicas, etcétera, exige unas recomendaciones y cumplir una serie de criterios verdaderamente duros que están muy bien reflejados en el REMARC que todos conocemos. Por tanto, cabe plantear de dónde venimos, y si hacemos un repaso exhaustivo de la situación actual, y estos son, por ejemplo, las guías de la NCCN, pues comprobamos claramente que en la evaluación inicial de los pacientes no se consideran los test, y cuando vamos concretamente a alto riesgo, por tanto estoy excluyendo intermedio y bajo, el rigor de las endoscopias es absolutamente evidente, y en algunas situaciones especiales, pero solamente en estas, se contempla la utilización de algún marcador urinario. Como podéis ver, además, todo este seguimiento se extiende durante muchos años. Si venimos al continente europeo, la situación o la forma de interpretar los test moleculares es muy clara, es decir, ninguno de los marcadores se aceptan para el diagnóstico o para el seguimiento. El rigor de las cistoscopias y de seguir las guías está recomendado con un grado fuerte de evidencia, y la utilización de la citología urinaria y la cistoscopia parece que son mandatorias para el tratamiento o el seguimiento de los tumores de alto grado. Todavía tenemos más evidencias si leemos con detalle la actualización de las guías americanas, que ponen de manifiesto solamente con una categoría B que el seguimiento de los tumores no debería en este momento modificarse, incluyendo marcadores que puedan sustituir a la cistoscopia, y en otros pacientes que tengan una historia de bajo riesgo o de cistoscopias normales, etcétera, sí que asumen la posibilidad de utilizarlos. Este panorama es un panorama relativamente pesimista. Venimos de una situación donde hemos intentado perseguir la utilización rutinaria de algún marcador, pero no se ha conseguido. La pregunta que nos podemos hacer es si verdaderamente esta discusión es tan simple y tan limitada. Y la realidad es que no es así. La realidad es que teníamos o tendremos que verlo de una manera más optimista y realista. De todo lo que ha pasado podemos aprender determinadas lecciones. La más importante quizás es que dependen los resultados del objetivo perseguido. Y en este sentido adquiere relevancia progresiva, por ejemplo, la interpretación de la sensibilidad del valor predictivo negativo. Si lo que buscamos es una disminución en el número de cistoscopias, hemos aprendido que el valor predictivo negativo es muy relevante, sobre todo en riesgo bajo y riesgo intermedio. Si lo que buscamos es detección precoz en alto riesgo, lo que tenemos que ver como ítem es la sensibilidad y el valor predictivo negativo. Y luego, como expresó previamente el doctor Woodges, nunca hay que olvidar los resultados históricos de la citología y de la cistoscopia, que evidentemente están muy matizadas por las diferencias desde el punto de vista biológico dentro de esta pléyade de tumores no músculo-infiltrantes. Por tanto, no hay que ser negativos, hemos aprendido mucho con el paso de los años y en este momento podemos decir que existen marcadores en evolución. Antes se comentaron algunos de ellos. Desde el punto de vista biológico son distintos, en unos se busca la expresión de microRNAs por PCR, en otros anticuerpos, en otros pues, distintos niveles de metilación. Y en este caso concreto es cuando desembocamos en el EpiCheck. Insisto que todo este mundo hay que verlo con optimismo y con muchos criterios de calidad. Nos podemos preguntar cuáles son los escenarios clínicos en los que nos estamos moviendo, siempre presididos por la dificultad de interpretación de los datos, pero nos podemos mover en el mundo de la detección, no del screening, porque como todos saben perfectamente no está recomendado por la baja incidencia de la enfermedad. Nos podemos mover en el mundo del seguimiento y más en concreto de la respuesta a tratamientos. El segundo escenario es el escenario siempre perseguido en cierto modo de hacer una
discriminación importante de los pacientes que debutan con hematuria, pues hay grupos que han utilizado estos marcadores en pacientes con hematuria y otros sin hematuria. Esto marca bastante la diferencia. Y luego todos ellos tienen distintos niveles de aprobación por la FDA o por el marcado CE. Por tanto, este escenario clínico es un escenario inamovible y en el que tenemos que saber cómo comportarnos. El fundamento del EpiCheck, que es lo que nos toca en este momento, se basa en la detección de cambios epigenéticos de las células tumorales exfoliadas. Investiga 15 biomarcadores de patrones de metilación. Por tanto, debemos entender que este fenómeno desde el punto de vista biológico, oncológico o molecular, como queramos interpretarlo, no se rige por la ley del todo o nada. Es decir, existen niveles de metilación diferentes en los pacientes. Afortunadamente para todos, en este momento es un test simple en términos de validación, es un test que ya está estandarizado, es asequible y reproducible. En este momento, además, tiene marca CE y está pendiente de la FDA. El impacto de EpiCheck tiene un fundamento que evidentemente radica en los estándares de laboratorio para su determinación y que tiene un score final que, como dijo previamente el doctor Whitges, se valora en un rango de 0 a 100 y por debajo de 60 se considera negativo y por encima se considera positivo. ¿Cuáles son las experiencias iniciales o con qué rigor podemos hablar de este test? Lo podemos hacer indudablemente teniendo como referencia la experiencia pionera del doctor Whitges, y debo en este momento nombrar también al grupo del Valle de Hebrón, con el doctor Morote y el doctor Lozano, que han contribuido de una manera absolutamente rigurosa con esta experiencia, un número de pacientes importantes, un número de pacientes, como no puede ser de otra manera, heterogéneos en su momento de evaluación inicial, ya que se trataba de ver la prueba de concepto con el test, y con unos resultados donde ya emerge un valor predictivo negativo realmente alto, 95,1% en el total de la muestra, pero que si llevamos al subgrupo de pacientes de bajo grado, tanto en los TA como en los T1, ya tiene rangos de 85,7% y 88,9%, de manera que ya emerge el valor predictivo negativo como un ítem verdaderamente interesante. Otra experiencia similar, si bien en otro entorno, pone de manifiesto unos valores predictivos negativos con muestras parecidas del 99% en alto grado, 96% en bajo grado, datos verdaderamente interesantes. Y una cohorte seguida en tiempos diferentes, concretamente 2, amplia, extensa, es un trabajo presentado por el doctor Lozano, que aporta un análisis final muy interesante ya en términos de detección, pero más todavía en términos de seguimiento. Y en esta experiencia, que además pudo presentar en una reunión reciente que tuvimos en nuestro hospital justo antes de empezar la época COVID, donde claramente pone de manifiesto que Bladder EpiCheck supera a la citología en todos los escenarios, no así a la endoscopia desde un punto de vista general, pero tiene unos valores de 86,4 muy interesantes en la detección y en el seguimiento de tumores de bajo grado. Por tanto, las experiencias previas e iniciales son contundentes y en este sentido, si fundimos la experiencia del doctor Whitges y la experiencia de los doctores Lozano y Morote, podemos dar, desde el punto de vista de supervivencia a este test, una categoría en términos de porcentaje, cuando excluimos los de bajo riesgo, las recurrencias TA, de 86% de sensibilidad y 99% de valor predictivo negativo. Además, si quieren todavía profundizar más en estos datos, existe una excelente revisión publicada hace muy poco que de una manera sumariza y agrupa todas estas experiencias, donde además, que no es habitual en el resto de series, se introduce la incidencia de recurrencias, que sumadas son el 18%, y donde el valor predictivo negativo en los tumores, cuando no se incluyen los de bajo grado, son prácticamente del 99%. Por tanto, uno de los objetivos, que es la modificación del seguimiento de estos pacientes, parece que tendría una base sólida en los hallazgos que están en la literatura con este test. En este contexto, nosotros hemos hecho una experiencia muy preliminar, evidentemente todavía en marcha, y lamentablemente muy influida por el COVID-19, en el que
centramos nuestra atención específicamente en pacientes muy seleccionados con riesgo intermedio. El riesgo intermedio es un riesgo difícil de categorizar clínicamente. Básicamente los pacientes eran pacientes con tumor primario recidivado, solamente lo hemos hecho en términos de seguimiento en 13 pacientes, único, 3 casos, 11 múltiple. Lo que nosotros buscamos en este estudio, que fue objeto de un trabajo de fin de grado reciente con algunos de nuestros colaboradores, era conocer el comportamiento temporal del EPI-score. El EPI-score tiene ventajas tanto cuantitativas como cualitativas y nosotros hicimos en los mismos pacientes determinaciones del test en el tiempo 0, en el tiempo de seguimiento de 3 meses y en el tiempo de seguimiento de 9. Queríamos conocer cuál era el rendimiento del test. La definición de riesgo intermedio la hemos adaptado o adoptado de las guías americanas, porque además, como pueden ver en la descripción del pie de la diapositiva, es el terreno de la ambigüedad, lo que es un limbo donde la cistoscopia y la citología pueden ser cada 3-6 meses, pueden ser cada 6-12 meses, es decir, donde no hay nada verdaderamente consolidado. Y si nos vamos al ambiente europeo, en los pacientes con riesgo intermedio, la individualización parece que debería de ser la norma. Por tanto, nos parece una población de pacientes especialmente relevante para conocer más datos de este test. Aquí están los valores cuantitativos de este test en términos de percentiles, los tiempos de recogida, tiempo 0, tiempo 3, tiempo 9. Aquí nos hemos visto lamentablemente influidos en sentido negativo del seguimiento de algunos pacientes por COVID, pero en este momento ya los estamos recuperando y aquí tienen los scores de nuestra serie. El comportamiento de la gráfica pues, es relativamente interesante. Algunos pacientes con test negativos al inicio se negativizan finalmente y en muchos de ellos lo que existe es un comportamiento relativamente estable a lo largo de las distintas determinaciones. Las conclusiones que sacamos de este test, evidentemente muy preliminar y pilladas pues por los pelos, es que existe un patrón de variación cuantitativa secuencial en el EPI-score, con diferencias entre individuales, y esto se puede interpretar pues, todavía de una manera no categórica, inmadura, pero puede ser un efecto anticipatorio muy interesante. Cuando en un enfermo vemos cambios en el estado de metilación, que son variables, puede de alguna manera representar un riesgo genético individual de unos pacientes versus otros, y en el caso de que haya un patrón estable, pues podríamos estar en un momento en el que una decisión de interrumpir los seguimientos de cistoscopias o modificarlos puede ser interesante. El resto de conclusiones que se me pueden ocurrir ya en este momento ya son más globales. Entiendo que en el contexto del posicionamiento global del test contribuye de una forma bastante interesante a la decisión individualizada y sin duda refuerza el perseguido objetivo de modificar el seguimiento basado en endoscopias de los pacientes con tumores no músculo infiltrados. Dicho esto, muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenas tardes, soy el doctor Serrallac, responsable de la unidad de tumor vesical del Hospital Universitario de Bellvitge, y hoy les hablaré sobre la implementación de Bladder EpiCheck en un hospital público. Es cierto que con la situación actual nos replanteemos nuevas necesidades y pongamos a juicio ciertos inconvenientes desde el punto de vista de una gran institución. El Hospital Universitario de Bellvitge es un gran hospital terciario. Es un centro de referencia comunitario para más de 200.000 habitantes de Hospitalet y el Prat de Llobregat, así como un referente en procesos que requieren de una alta tecnología para más de 2 millones de habitantes de las áreas metropolitanas, Metropolitana Sur, del Camp de Tarragona y de Terres de l'Ebre, y asimismo forma parte de un gran clúster biomédico situado al sur de Barcelona.
Si hablamos de nuestro centro en cifras, observamos que disponemos de importantes recursos estructurales que nos permiten desarrollar una destacada actividad laboral. Entre otras cosas, se realizan más de 1.800 visitas y casi un centenar de intervenciones diarias. Por ello, es considerado como un gran centro asistencial. Por lo que refiere a nuestra actividad urológica anual, cabe decir que nuestra especialidad está dividida en unidades clínicas por subespecialidades y, en concreto, en la unidad de tumor vesical están implicados 6 especialistas, 3 enfermeras y 2 auxiliares. Se realizan anualmente más de 7.000 consultas, practicándose más de 500 cistoscopias, 1.400 instalaciones endovesicales y casi 400 procedimientos de resección transuretral por tumor vesical, así como un centenar de cistectomías radicales. Como comentamos al inicio, la situación de la pandemia nos ha hecho conscientes de la gran carga asistencial que comporta nuestra patología y de lo complejo que supuso en su momento hacer frente desde un hospital público terciario a la situación extrema que se llegó durante los meses de marzo y abril de este año. Las limitaciones en el flujo de trabajo convencional ha supuesto no solo un importante retraso asistencial, sino que nos ha hecho replantear las limitaciones de procedimientos como la cistoscopia, la citología, y con ello los costes económicos que comporta frente a otros procedimientos. Si a eso, además, le añadimos lo que ha supuesto la reorganización de los tratamientos endovesicales dados por los problemas de suministro de la BCG y de la mitomicina, como en el seguimiento del tumor vesical en cuanto a una demora de procedimientos, entre ellos más de 400 cistoscopias pendientes y tantas otras citologías. Cabría más sumar lo que supone enfrentarse a una población añosa y asustadiza. Para hacer frente a dicha situación, entre otras cosas, y al disponer de experiencia previa con biomarcadores durante un año, se decidió incorporar a nuestro flujo de trabajo el biomarcador EpiCheck. Buscamos con ello el máximo rendimiento, motivo por el que se aplicó tanto en el seguimiento de tumor de alto grado como en el manejo del carcinoma in situ, de cara a optimizar el correcto seguimiento de las mismas y, de este modo, reducir el número de cistoscopias a realizar, las citologías y biopsias, y facilitar el manejo de esas recidivas precoces. Una vez practicado el diagnóstico y resección de aquellas lesiones de alto grado, se realizan las 6 instilaciones con BCG y tras las mismas ofrecemos la posibilidad de practicar la determinación de EpiCheck en lugar de la cistoscopia de los 3 meses, previo, eso sí, de la explicación y el consentimiento del paciente. A los 10-15 días, si el resultado ha sido negativo, se decide iniciar la pauta de mantenimiento a 6 meses. En caso de ser positiva, se programa una cistoscopia armada y valoración por TAC de la vía urinaria alta. Una vez iniciada la pauta de mantenimiento, a los 3 meses se controla con una ecografía y una citología, o bien una cistoscopia según valoración. Y tras finalizar los 6 meses de mantenimiento, el nuevo control lo realizamos con el biomarcador EpiCheck. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones para el hospital? De entrada, reducir tanto el número de visitas al especialista, así como el número de cistoscopias a realizar, lo cual comportaría no solo un ahorro económico, sino un ahorro sanitario e incluso asistencial. Si comparamos los costes de una cistoscopia, tanto en ocupación de espacio, materiales de esterilización, gasto de fungibles, mantenimiento de los mismos y el personal a disponer, por menos de 300 euros es difícil tener esta prueba. Por otro lado, considerar que los costes y el manejo del test pueden oscilar
entre 175 o 300 euros. Todo ello, a pesar, los beneficios de este test no es solo económico, sino que permite optimizar los tiempos de control, así como permitir el diagnóstico de aquella recidiva de forma precoz y, lo más importante, minimizar los efectos adversos de la cistoscopia, que por lo general es mal aceptada por el paciente. Por último, nuestra valoración y recomendación sería: actualmente, la utilización de los biomarcadores en el seguimiento de los tumores no músculo-invasivos son coste-efectividad favorables. Por ello, consideramos de gran utilidad en el seguimiento de los tumores de alto grado. En nuestro caso, la implementación de dicha técnica en la era post-COVID está suponiendo un gran apoyo en la recuperación de nuestra actividad asistencial. Por tanto, recomendamos su implementación en centros de elevado flujo. Es así que para optimizar el flujo de trabajo me he planteado, entre otras acciones, la incorporación de los biomarcadores en los laboratorios hospitalarios, siendo para ello preciso disponer de termocicladoras compatibles. Por otro lado, mejorar los circuitos de trabajo, tanto gestión como obtención y manipulación de las muestras, y ampliar sus aplicaciones, como pudiera ser y como se ha comentado, en el tumor de vía alta y en el diagnóstico y seguimiento a largo plazo del tumor vesical de alto grado. Eso es así que, teniendo sobre todo en cuenta que actualmente las recomendaciones de la cistoscopia en las guías clínicas europeas son de tipo débil. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Yo soy Peris Guerrero Ramos. Voy a hablar de la experiencia de la implantación de Bladder EpiCheck en un centro, en una clínica privada. Yo soy responsable de la unidad de cáncer de vejiga y riñón en hospitales del grupo HM, de hospitales de Madrid, y en la sociedad que tenemos de urología, tratamiento y Rock Clinic. Un poco el orden que vamos a seguir para contar nuestra experiencia en un centro privado. Vamos a contar en principio quiénes somos, que nuestro grupo, cómo se estructura nuestro centro, nuestro hospital, cómo manejamos el cáncer de vejiga. Luego veremos de forma práctica cómo llevamos a cabo el test y un pequeño resumen de nuestra trayectoria y la experiencia que hemos tenido con Bladder EpiCheck, con el test. Luego haremos unas conclusiones y algunas ideas para el futuro de nuevas aplicaciones donde creo que podría estar también Bladder EpiCheck. Nosotros somos un grupo privado grande de 25 urólogos, tenemos varios centros en Madrid del grupo HM y también una clínica privada, Rock Clinic, que hemos abierto recientemente en el centro de Madrid Centro. Tenemos un volumen muy alto con unas 1.800 consultas mensuales, de las cuales 300 son de la unidad de urooncología, de la que yo soy responsable. La unidad de oncología en este caso llevamos sobre todo cáncer de vejiga, riñón, también pene y testículo. El cáncer de próstata va diferenciado en otra unidad diferente, con lo cual son 300 consultas mensuales de estas patologías y hacemos una media de unas 50 cirugías al mes. En cuanto a docencia, somos colaboradores en el grado de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, tanto docencia teórica como práctica, tutorizamos trabajo fin de grado y tenemos 2 fellows en nuestra unidad en nuestro servicio rotando por diferentes unidades. También somos un servicio activo en ensayos clínicos, sobre todo cáncer de vejiga y de próstata. Ahora mismo tenemos 3 ensayos abiertos de cáncer de vejiga y estamos incluidos también en el Centro Integral Oncológico Clara Campal de HM Hospitales del Hospital de San Chinarro. Y somos un servicio que funciona en la parte de urooncología con sesiones multidisciplinares para casos complejos, una vez a la semana, entre nosotros mismos, oncología médica, radioterapia, el servicio de radiodiagnóstico, el servicio de anatomía patológica y cuando necesitamos también el servicio de medicina nuclear. Con esto quiero decir que la implantación de Bladder EpiCheck que hemos hecho nosotros ha sido en un servicio relativamente grande, con una logística una maquinaria un poco compleja, pero aún así ha sido relativamente fácil de implantar y hemos podido llevarlo a cabo y una vez ha entrado en nuestra cartera de servicios, pues está funcionando perfectamente.
En nuestra unidad manejamos el cáncer de vejiga. Recientemente salió un artículo que el 70% había como una adherencia del 70% a las guías en cuanto al cáncer de vejiga. Nosotros cumplimos y manejamos el cáncer de vejiga no musculoinvasivo según las indicaciones de las guías europeas de urología, clasificando a los pacientes por grupo de riesgo y poniendo tratamientos intravesicales, RRTUs, etcétera, también ajustado al grupo de riesgo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, hay pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio y de alto riesgo, principalmente pacientes de alto riesgo a los que se enfoca el test Bladder-Pichek, pero en los pacientes de alto riesgo implica que el seguimiento es un seguimiento muy intensivo, como todos sabemos, sobre todo los 2 primeros años, donde hay que llevar a cabo una citoscopia cada 3 meses, hay que llevar a cabo una citología de orina cada 3 meses y una vez al año, o si hay sospecha más a menudo, una imagen del tracto urinario superior, generalmente un urotac. Estas 2 últimas pruebas son bastante inocuas para el paciente, no le importa entregar una muestra de orina, venir a hacerse un escáner es algo relativamente cómodo para el paciente y poco invasivo. Pero, sin embargo, la cistoscopia, todos sabemos, es un procedimiento que perturba, que molesta bastante al paciente. ¿Pero por qué? Bueno, aquí en principio con el auditorio de urólogos poco tengo que justificar yo lo que molesta una cistoscopia, todos lo sabemos. Es un procedimiento invasivo que puede tener sus complicaciones, son afortunadamente infrecuentes, infección de orina, etcétera. El paciente suele estar con molestias ese día, algún día posterior. En general, en nuestro caso de hospital privado y en general la mayoría de los hospitales privados, es un procedimiento que se hace en quirófano como paciente ambulante o en hospital de día, con lo cual el paciente pues, pierde al final varias horas entre que llega, se cambia, pasa el quirófano, sale y le lleva bastante tiempo en venir a hacerse la citoscopia cada 3 meses. En ocasiones, para pacientes a los que les molesta mucho la citoscopia, hay que llevarla a cabo con sedación, lo cual prolonga también el tiempo de estancia en el hospital. Y, como digo, con una tolerancia variable. Hay pacientes que lo llevan muy bien, pero en general sabemos que para la mayoría de los pacientes no es plato de buen gusto. Si a esto añadimos a aquellos pacientes anticoagulados, antiagregados, hay que estar pendientes de que la semana previa reviertan el Sintrón, el Pradaxa, o que pasen su Plavis o su Adiro de 300 a Adiro de 100 y el incremento de complicaciones en estos pacientes, sobre todo hemorrágicas. Y tampoco es baladí el tema de la estenosis de uretra. Son pacientes que generalmente se han sometido a un número importante de cirugías transuretrales, tienen una uretra muy manipulada, en algunos casos desarrollan algún tipo de estenosis de uretra postraumática y esto pues dificulta la cistoscopia, incluso cistoscopias repetidas pueden ir empeorando esa estenosis de uretra. De forma práctica, ¿cómo hacemos nosotros el test en nuestros diferentes centros? Lo llevamos a cabo en todos los centros que tenemos. En primer lugar, el médico en consulta le indica al paciente el test, le dice que tiene que hacerse un Bladder-Pichek, el paciente sale fuera y se cita con la secretaria para venir un día a traer la orina o a veces incluso en el mismo momento el paciente entrega la orina en un botecito que tenemos en la consulta. La secretaria avisa al laboratorio para que mande a un mensajero que viene a nuestro centro a recoger el bote de orina que se guarda en una nevera hasta que viene el mensajero y el mensajero, la empresa de mensajería, se lo lleva al laboratorio. Luego, nosotros vamos revisando periódicamente los resultados en la web, tenemos una clave como médico, aquí es donde se ve, donde tenemos el número de muestra, la fecha en la que se extrajo, el nombre del paciente y si tenemos o no ya el informe del resultado listo y si lo hemos o no descargado. Una vez tenemos el informe, se descarga un PDF, avisamos a secretaría para que vuelva a citarnos al paciente, le damos el resultado y en función del resultado, ahora veremos, actuamos. Y luego volvemos otra vez al punto 1, lo pongo cíclico porque es un test que generalmente solemos repetir en diferentes puntos del seguimiento de la enfermedad del paciente. Nuestra trayectoria pues es que empezamos hace un año. En un año hemos entregado aproximadamente 126 muestras, lo que es una media de 10 muestras al mes que no termina de ser real porque los primeros meses íbamos entregando menos muestras y cada vez se va incrementando el número de pacientes que acceden al test y que se van haciendo el test. La implementación fue bastante sencilla, a través de la comercial con la que contactamos, da de alta al centro, nos da unas claves, se establece pues todo el tema de facturación y demás, y prácticamente en 4 o 5 días desde que contactamos con ellos estábamos dados de alta como centro y empezamos a usar el test.
Generalmente nosotros, como actuamos es cuando tenemos un test negativo, como se ha dicho en otras presentaciones, el valor predictivo negativo para tumores de alto grado es elevadísimo. Cuando tenemos un test negativo, seguimos vigilando al paciente según corresponda, y cuando tenemos un test positivo, dependiendo del paciente y del contexto, evidentemente siempre individualizamos, pero en general le hacemos unas biopsias vesicales, una RTU, si se ve tumor también se reseca, y acompañado de una imagen del tracto urinario superior según la sospecha clínica. En cuanto a nuestros pacientes, bueno, pues en principio los pacientes que utilizan Bladder EpiCheck en nuestro centro para seguimiento de tumores de alto grado, tumores de alto riesgo, seguimiento de algunos pacientes también de tumores de riesgo intermedio, y luego también hay pacientes con tumores, con antecedentes de tumores de bajo grado, que si bien sabemos que la performance del test no es tan buena para bajo grado como para alto grado, pero ciertos pacientes con comorbilidades o pacientes un poco más frágiles que no están muy para someterse a cistoscopias, por lo menos con un test, un Bladder EpiCheck, descartamos en caso de que pudiera haber una recidiva que no detectara siendo un bajo grado, pero descartamos que ese tumor haya cambiado y ahora sea un tumor, una recidiva de alto grado, que sería sí que más relevante para la evolución del paciente y de la enfermedad. Nuestra experiencia en general, pues la performance del test es bastante buena. Sí que tenemos que destacar un paciente que fue un falso negativo, que en la anatomía patológica resultó ser un T2, estuvimos indagando más porque podía haber sido falso negativo, era un patrón de crecimiento basal en lugar de luminal, el tumor se diagnosticó porque en paralelo al EpiCheck le hicimos un escáner en el seguimiento de su tumor y se veía el tumor de vejiga. Y luego sí que hemos tenido más falsos positivos, lógicamente por las características del test. De estos falsos positivos, falso positivo llamamos a EpiCheck positivo y luego las biopsias negativas. En estos pacientes hemos hecho seguimiento muy estrecho y la mayoría de ellos ha detectado alguna recidiva en siguientes revisiones, con lo cual parece que esto no lo ha detectado con antelación. Hay otros cuantos que de momento no tienen recidiva, pero que siguen con ese seguimiento estrecho. Y otro paciente en el que realmente ese falso positivo venía de un tumor de 1 centímetro en la pelvis renal derecha de alto grado. Y también tenemos la experiencia de que nos ha diagnosticado algunos tumores de bajo grado, recidivas de bajo grado. Como conclusión, un poco del manejo de EpiCheck en la medicina privada. Bueno, es un test fiable y preciso, esto no lo demuestro yo, esto se ha comentado en presentaciones anteriores. Es un test muy cómodo para el urólogo, pero más importante, muy cómodo para el paciente. Los pacientes que vienen a hacerse cistoscopias, EpiCheck, conocen el EpiCheck, lógicamente prefieren hacerse un test de entregar un botecito de orina que hacerse una cistoscopia. Es un precio asequible también para el paciente y para nosotros es un producto adicional que tenemos en nuestra cartera de servicios de nuestra unidad. Generalmente, como digo, el paciente lo prefiere. Si el urólogo está de acuerdo, considera que el paciente tiene indicación, tenemos todo prácticamente hecho para poder llevar a cabo la implantación del test. Y en nuestro centro de manejo del cáncer de vejiga, lo único desagradable, como decía, era la cistoscopia. El EpiCheck aporta una prueba sustitutiva en algunos casos de la cistoscopia que no es tan incómoda y tan invasiva para el paciente. Y como escenario futuro, simplemente una reflexión. En mi opinión, en el futuro se podría valorar con estudios cómo funcionaría como sustituto de una RRTU. Realmente es un valor predictivo negativo muy alto para tumor de alto grado. En aquellos pacientes en los que hacemos una RTU y tienen indicación de RRTU, la pregunta sería si un EpiCheck negativo nos descarta con tanta fiabilidad un tumor de alto grado, igual podemos evitar la segunda RTU ante un resultado negativo o hacerla si sale un resultado positivo. Ver un poco el papel en tumores de bajo grado, se puede mejorar esa performance, en tumores de tracto urinario superior, que eso ya se está probando, y el papel que podría tener también en hematuria o diagnóstico, primer diagnóstico de tumores de vejiga. Y por mi parte es todo, muchas gracias por vuestra atención. Quiero agradecer a Palex Medical y en especial a Cristina Sanz por la invitación a participar en este interesante evento con la charla Bladder EpiCheck desde el punto de vista del patólogo. En la charla no se declaran conflictos de intereses y para llevar a cabo la presentación desarrollaré unos puntos de introducción, procedimiento
del Bladder-Pichek algunos elementos importantes que considero de la preanalítica, la analítica y por último conclusiones. Como ya se ha mencionado, el carcinoma urotelial es el principal cáncer de las vías urinarias. El diagnóstico inicial y el seguimiento se hace fundamentalmente a través de la citoscopia y del estudio citológico. Sabemos bien que el carcinoma urotelial de bajo grado por estudio citológico tiene una baja sensibilidad y especificidad, y la situación cambia un poco cuando hablamos de carcinoma urotelial de alto grado, ya que la sensibilidad varía entre un 50 a un 85% y la especificidad puede alcanzar hasta un 90%. Es indudable que la citología en el papel del seguimiento tiene una mayor variabilidad debido a los cambios propios del tratamiento que tiene sobre el efecto celular. Como ya se ha señalado, la búsqueda de un biomarcador urinario representa un reto y los primeros estudios son fundamentalmente basados en estudios citológicos o la determinación de ciertos componentes de las células malignas que permitían su diagnóstico. También tenemos implicado a lo que vendría a ser el análisis proteico gracias a la proteómica. Indudable es el estudio epigenético a través del microARN o de la presencia de vesículas extracelulares y, por supuesto, la genómica por el análisis del ARN y del ARN. Actualmente también existe una línea de investigación que utiliza la microbiota urinaria para tratar de identificar ciertos elementos propios que tengan factor predictivo y pronóstico en los pacientes con carcinoma urinario. El biomarcador urinario ideal debería entonces tener una serie de factores como vendría a ser una buena relación costo-beneficio, que tenga una adecuada sensibilidad y especificidad. Actualmente la mayoría de los test que tenemos en el mercado varían entre un 50 a un 80%, que sea sencillo y rápido de interpretar, que tenga una elevada precisión diagnóstica y por supuesto que sea económico para que su implementación en la parte clínica sea adecuada. En este sentido, la epigenética es un mecanismo que estudia fundamentalmente los cambios de la expresión genética. Este puede ser reversible y hereditario, ya que en condiciones normales del desarrollo tisular está presente. Lo que se produce es una modificación de la función genética, no una alteración estructural del genoma, y esto favorece la transcripción principalmente de genes relacionados con la proliferación celular. La metilación aberrante del ADN, la remodelación de la cromatina y los ARN no codificantes son los tres elementos fundamentales de la epigenética, y la hipermetilación de genes supresores y la hipometilación en oncogenes representan las dos variantes más interesantes de la metilación aberrante del ADN. Tenemos entonces el Bladder-Pichek, que como se ha dicho anteriormente es un test diagnóstico que se hace en orina, en el cual se utilizan 15 biomarcadores de metilación y es necesario la obtención de un sedimento celular, y es precisamente este sedimento celular el que se realiza la prueba de PCR. Es importante señalar que desde el punto de vista preanalítico se recomienda que la muestra necesaria para el análisis del test de metilación sea la segunda muestra de orina de la mañana. No se debe de obtener por sonda, que el volumen mínimo necesario debe ser de 10 mililitros, que el tiempo en el cual debe procesarse la muestra de orina completa es máximo de 24 horas a temperatura ambiente, pero que si obtenemos el sedimento, el mismo se puede almacenar entre 2 a 8 grados centígrados por un máximo de 5 días, y el sedimento también se puede almacenar a menos 80 grados centígrados por más de 5 días. Y esto es interesante porque nos permite acumular un mayor número de pruebas y de esta manera hacer mucho más fácil la utilización del kit en su totalidad, y por lo tanto tenemos una mayor capacidad de diagnóstico. El Bladder-Pichek entonces nos da diferentes opciones diagnósticas, un resultado negativo en el cual el EpiScore es menor de 60, y esto implica que tiene un bajo riesgo de carcinoma urotelial de alto grado. Un Bladder-Pichek positivo cuando el EpiScore es mayor o igual de 60, lo que implica un alto riesgo de carcinoma urotelial de alto grado, y también el EpiScore puede dar un resultado no válido, principalmente por alteraciones
o insuficiencia del ADN. Entonces, es importante entender que para llevar a cabo este test diagnóstico necesitamos un personal técnico experimentado, es necesario un laboratorio de biología molecular y yo he querido añadir lo que vendría a ser la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje fundamentalmente para disminuir la tasa de fallo. En el estudio inicial del Dr. Witches, el promedio de la tasa de fallo estuvo ubicada entre el 8.3%. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que al iniciar la implementación del bladder EpiCheck, la misma puede aumentar al 11.5%. Sin embargo, a medida que se realiza y se adquiere experiencia en el manejo de este test, la misma puede ubicarse en alrededor de un 8%. Nosotros, desde el punto de vista de anatomía patológica, quisiéramos que el resultado citológico se correlacionara adecuadamente con el resultado histológico y, por supuesto, con el bladder EpiCheck, como el caso que les demuestro y que tuvimos oportunidad de realizar en nuestro servicio. Sin embargo, veremos a continuación dos trabajos consecutivos realizados por el mismo estudio. Uno, o el primero, está llevado a cabo fundamentalmente por la correlación del estudio de metilación en muestras de orina y su categorización en cuanto a sistema París de citología. En este estudio, los autores clasifican el EpiScore en 3 niveles. Uno, que es el negativo, que es el que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Entre 60 a 89 lo catalogan como sospecha de carcinoma urotelial de alto grado y por encima de 90 como carcinoma urotelial de alto grado. Con esta valoración, aunado a la categoría diagnóstica del sistema París, los autores concluyen que existen diferentes categorías citológicas y que estas categorías citológicas tienen diferentes firmas moleculares y por lo tanto el sistema París tiene una buena correlación con el bladder EpiCheck. Más aún, cuando hablamos de carcinoma urotelial de alto grado y la sospecha de carcinoma urotelial de alto grado desde el punto de vista citológico, el bladder EpiCheck nos dice que son entidades diferentes desde el punto de vista molecular. Y esto es muy interesante, sobre todo para el seguimiento de los pacientes y la correlación con el estudio citológico. Posteriormente, en un paper que todavía está en prensa, los autores, además del bladder EpiCheck y además de las muestras citológicas, añaden el diagnóstico histológico como el gold estándar en este tipo de estudio. Y vemos entonces que utilizan los mismos puntos de referencia y obtienen una serie de variables de las cuales yo quisiera llamar su atención solamente en 3 puntos. El primero, ¿qué ocurre en los casos diagnosticados por citología como negativo para carcinoma urotelial de alto grado y un EpiScore negativo? Vemos que de los 160 pacientes, 150 mostraron una histología negativa. Lo que quiere decir es que lo que se hablaba anteriormente, que el valor predictivo negativo es realmente bueno. Llama también la atención que un caso diagnosticado como negativo para carcinoma urotelial de alto grado con un EpiScore mayor de 60 fue diagnosticado como positivo. Otra de las cosas que desde el punto de vista de la anatomía patológica nos llama mucho la atención, y por supuesto a nuestros colegas los urólogos también, son los reportes de células atípicas uroteliales. Sé que son un dolor de cabeza y vamos a ver si el EpiScore nos puede ayudar en este punto. De los 68 pacientes analizados en este estudio, vemos que el EpiScore negativo, aún con un diagnóstico citológico de atípica, fueron negativos en 45 de estos casos. Cuando hablamos de un EpiScore positivo, existe casi un 50% de posibilidad de que la muestra sea positiva o negativa desde el punto histológico. Y para finalizar, cuando subtipificamos los EpiScore de los casos positivos, vemos pues que de los 103 pacientes analizados como carcinomas uroteliales de alto grado, el 92 de estos pacientes tenía una prueba positiva por histología. Estamos hablando que hay una adecuada correlación tanto de los valores positivos del EpiScore, de la citología y, por supuesto, de la histología. En conclusión,
puedo decir que la prueba de metilación es útil para el seguimiento y diagnóstico del carcinoma urotelial de alto grado. Es fundamental en los casos problemáticos hacer una adecuada correlación clínico-patológica para llevar a cabo un diagnóstico adecuado. El bladder EpiCheck positivo, en nuestro caso, siempre debe considerarse como una alerta para volver a realizar citología o plantear el estudio citoscópico, por supuesto, con biopsia. Y creo que temas pendientes dentro de este estudio vendrían a ser las atipias de células uroteliales, a ver si de alguna manera nos pudieran ayudar para identificar a qué grupos de pacientes en realidad pudiéramos decir que van a evolucionar de una forma peor en este contexto, y también sobre el valor del EpiScore para identificar subgrupos específicos de pacientes. Muchísimas gracias por su atención, y para mí es un placer haber compartido esta actividad con los demás presentadores de altísima calidad. Le paso el mando al doctor Guerrero para que continúe con la reunión. Muchas gracias. Vamos a hacer, como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a hacer una pregunta por ponente. Vamos a preguntar en primer lugar al doctor Wichis, que tiene otra cita y tiene prisa, sobre, ahora traduciré la pregunta al inglés para el doctor, sobre, en su presentación ha comentado que tanto ADX Bladder y EpiCheck tienen un alto valor predictivo negativo, y quería que ahondara un poco en las diferencias entre ambos y por qué él ha elegido EpiCheck para usarlo como standard of care en su hospital. Dear Dr. Wichis, thank you very much for your attendance. Happy birthday, by the way. I've just one quick question. I know you have another appointment right now. You've mentioned that ADX Bladder and EpiCheck have a high negative predictive value. And I wanted to know which differences you find between these both tests, and why did you choose Bladder EpiCheck as a standard of care in your center? Well, I think there are currently more tests that might fill this gap in the near future. One of the major advantages of the EpiCheck test is that it is also of use in case of infection, in case of follow-up with patients that you are treating with intravesical therapy. And all the other tests are influenced by intravesical therapy or by infections. So it's a very solid test with a very solid result. And then the logistics are good. Like the last Dr. Parada said, the false positive rate is not very high. Sorry, the rate of tests that you can't use is not very high. I think it's now lower than the 8% I had in the study. So it's a very reliable test. For me, it's a good alternative for cystoscopy and also for the patients. Okay, thank you very much for your answer. I think you can leave. You have another appointment. Thank you for your presence. We'll continue now. I will translate your answer to Spanish, and we will continue with the discussion in Spanish. Have a nice day. Bye-bye. Thank you very much. Bueno, respecto a la pregunta, el doctor Wichis comentaba entre por qué ha elegido entre ADX y Bladder EpiCheck. Bueno, las diferencias principales que él ve y que le han hecho elegir EpiCheck sobre ADX son básicamente que no está afectado por posibles infecciones que tenga el paciente, porque sus resultados tampoco se afectan por tratamientos intravesicales que son frecuentes en estos pacientes, a diferencia de los demás marcadores, y los resultados que hay son bastante sólidos y fiables, y la logística para llevar a cabo el test le parece bastante más cómoda que comparada con ADX, que es el otro con alto valor predictivo negativo. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Vamos a ir por orden un poco de presentación para el doctor Carballido. Buenas tardes, Joaquín, ¿me oyes? Tiene el micro en silencio, yo creo. Ya te oigo. Ahora, perfecto. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, debo reconocer aquí que es un placer para mí moderar al doctor Carballido. Es uno de los responsables de que yo sea urólogo, porque me dio clase en la carrera. Y una pregunta que nos trasladan es que del valor, como has comentado, del valor cuantitativo del EpiScore,
más allá del valor dicotómico de positivo o negativo del test, ¿qué valor le das para un poco el seguimiento y la experiencia de rutina con los pacientes al EPI-score, al valor cuantitativo del resultado del test? Bueno, esa fue la hipótesis con la que nosotros iniciamos el trabajo, cuyos resultados preliminares presenté. A mí personalmente, una de las características que diferencia este test es indudablemente lo que tiene de trasfondo biológico, ¿no? Que es ver o estudiar algo tan importante en cáncer de vejiga globalmente como es el estado de metilación de los pacientes o de las células tumorales. Entonces, en ese contexto, más que hacer una experiencia como la vuestra, en la que de alguna forma habéis un poquito disparado a todo lo que se mueve, en el sentido de que buscabais el valor en la detección, etcétera, nosotros fuimos, evidentemente, porque la disponibilidad del test en el sistema público, que es donde yo trabajo y donde implementé el test, pues nos hacía de alguna forma necesario acotar el tipo de pacientes a estudio. Entonces nos fuimos de una manera muy rígida a intermedio, que es difícil de categorizar, y a comportamiento secuencial. ¿Qué valor va a tener en el futuro el comportamiento secuencial? No lo sé. Lo que sí estoy completamente entusiasmado es por comprobarlo en más pacientes y ver qué es lo que ocurre, porque hay pacientes que desde el inicio tienen un valor o un score que se mantiene muy bien a lo largo del seguimiento, tiempo 3, tiempo 9. Son pacientes en los que me hace pensar que desde el punto de vista biológico es posible que alguna maniobra invasiva sea excesiva. Hay otros en los que hay un comportamiento un poquito más errático que va cambiando. Tú mismo explicaste un falso positivo o alguno negativo, no me acuerdo ahora cuál, en el que de alguna forma preveías que el enfermo podía tener recidiva, eso que nosotros llamamos efecto anticipatorio, podía ocurrir que en algún paciente lo detectáramos, ¿no? Entonces, para nosotros tiene especial valor acotar la muestra, ver rendimiento en tumor intermedio, que el bajo y el riesgo está más explorado, y ver el comportamiento en el tiempo, por si las metilaciones, no hay que olvidar que es epigenética, cambian y de alguna forma pueden modificar el estado de los pacientes. Ese es el fundamento de lo que hemos hecho. A mí personalmente, este test en seguimiento me parece que tiene mucho futuro. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Por cierto, en ese aspecto, sí, me gustaría también que el doctor Parada, en esas atipias y en relación con la dinámica de la metilación de un paciente, si no, etcétera, ¿qué opinión tiene al respecto? Como siempre, para enriquecernos un poquito los urólogos de otros especialistas. Doctor Parada, sí, buenas tardes. Si quiere responder ahora o junto con las preguntas que le haga de la audiencia, responde al doctor Carballido. Y cómo no, con respecto a la pregunta del doctor Caballino, es las atipias de células uroteliales, en realidad es un dolor de cabeza. Quisiéramos tener una herramienta que nos ayude a solventar este problema, pero creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Nosotros estamos intentando valorar la utilización del bladder EpiCheck en este aspecto. Y nos hemos llevado un sabor agridulce, porque en algunas ocasiones nos ha ayudado con casos realmente positivos, en otros no son así. Lo que sí nos debe de llamar la atención es que en los casos de bladder EpiCheck positivo debemos de buscar más allá. Inclusive, como usted mismo lo ha mencionado, el doctor Guerrero, casos que estén en vías urinarias superiores y por lo tanto es necesario para diagnosticar en otras localizaciones. Creo que es un tema pendiente que tenemos, las atipias, y esperemos tener respuestas con el seguimiento que pudiéramos hacer en un breve plazo. Vale, gracias por la respuesta. Aprovechamos y seguimos con el doctor Parada. Una pregunta que ya se ha respondido en el chat respecto al equipo que se necesita para la implementación del test, donde habla de que no se necesita ningún equipo específico. Yo quería preguntarle, y un poco a colación del falso positivo que tuvimos nosotros cuando en aquel test nos salió luego que el tumor tenía que el paciente tenía un tumor T2.
Si crees que el subtipo tumoral, según sea crecimiento basal o crecimiento luminal, puede tener influencia, o el crecimiento basal, creo que tengo entendido también que puede dar menos tasa de citología positiva porque hay menos descamación celular. Si crees que esto podría influir en ese resultado negativo del test. Yo creo que los subtipos moleculares, tanto luminal como basal, tienen diferentes expresiones desde el punto de vista genético y es indudable que debe de haber variaciones desde el punto de vista molecular y que todavía estamos conociendo estos aspectos desde el punto de vista de la epigenética. Esto puede ser tranquilamente factible, que este tipo de lesiones den situaciones epigenéticas diferentes y que todavía tengamos que terminar de estudiarlas y de analizarlas adecuadamente. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta para mí en este caso de cuál es la tasa aproximada de aceptación del test a los pacientes que ofrecemos. Aquí hay que puntualizar, yo trabajo tanto en hospital público como privado, pero el test solamente lo tenemos disponible en el hospital privado y la tasa de aceptación es muy alta. La mayor parte de los pacientes a los que se le ofrece en algún punto del seguimiento alternar cistoscopia con EpiCheck y sustituir de esta forma alguna cistoscopia por un test, la mayor parte de los pacientes están de acuerdo en sustituirla. Hay algunos pues, que tienen cierta reticencia, que prefieren que se le mire por dentro, como dicen, y con su seguimiento clásico de cistoscopia y citología, pero lo cierto es que por encima del 95% están de acuerdo en llevar a cabo el test genético. Pasamos a otra pregunta para el doctor Serrallach, que nos hacen... que nos preguntan que hasta ahora han estado aplicando el test, el Bladder EpiCheck, por un poco la situación COVID que ha habido, escasa disponibilidad de cistoscopias para todo el volumen de pacientes que se ha acumulado durante este tiempo, y nos dicen si realmente esto lo hacen así, utilizan ahora el Bladder EpiCheck en su algoritmo de seguimiento, por el volumen de trabajo precisamente, o lo hacen también un poco por razones basadas en los resultados clínicos, y un poco si cuando pase esta situación será esperable que sigan utilizando el EpiCheck o que vuelvan al seguimiento clásico solamente con cistoscopia y citología. Bueno, de hecho, nos hemos planteado de hacer un mantenimiento, ¿no? de esta pauta que hemos puesto en marcha. Nosotros hace como cosa de un año lo implementamos como un test de diagnóstico que nos ofrecieron la Casa Pales, dado el buen contacto que tenemos con ellos, y nos lo ofrecieron juntamente con el Oncotype para pronóstico de cáncer de próstata. Y tras un año de haberlo probado y la satisfacción que nos dio y los buenos resultados, pues aconteciendo el problema que se nos acumuló con el periodo COVID, ¿no? Donde fue una situación realmente pues, caótica en el seguimiento y también el contexto que tenemos una población muy añosa, pues implementamos ya de forma estandarizada de hacer la pauta de seguimiento tras BCG y sobre todo a los 6 meses de seguimiento. Y nuestra intención, que nos ha permitido frenar esta avalancha de cistoscopias que nos encontrábamos, nos ha permitido ponernos un poco en situación de inicio y de poder hacer un control y seguimiento, y la intención por ahora es de mantenerlo dentro de lo que se pueda, dentro de los presupuestos que también tenemos. Vale, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta porque vamos mal de tiempo. También para el doctor Parada. Nos preguntan la comparación del valor predictivo positivo con respecto a la citología de orina comparando con la biopsia. El valor predictivo es alrededor de, bueno, depende si se habla de carcinomas uroteliales de alto grado o de bajo grado. Cuando hablamos de carcinomas uroteliales de alto grado, el valor predictivo positivo de la citología está alrededor de un 95 o 98%. Pero hay que tomar en consideración, creo yo, en este punto, es quién mira la citología de orina. Tiene que ser un experto citopatólogo y además que esté acostumbrado a ver citologías de orina por las diferentes alteraciones que existen. Y si hablamos de carcinoma urotelial de bajo grado, por supuesto, la capacidad diagnóstica de la citología baja muchísimo, alrededor de un 50 a un 60%.
Pero yo debo recordar que el sistema París ha venido a ayudarnos y creo que lo fundamental que remarcan la mayoría de los estudios es que lo que tenemos que diagnosticar es carcinoma urotelial de alto grado. Y de ahí la importancia y la relevancia de todos los métodos que hemos hablado en la tarde de hoy. Muy bien, de acuerdo. Pues, bueno, quedan más preguntas, pero bueno, vamos bastante mal de tiempo. Yo creo que ha sido, en general ha ido todo bien. Las presentaciones han sido bastante interesantes. Enhorabuena a todos. Y la discusión, bueno, podríamos estar 1 o 2 horas a ver si pasa esto del COVID y nos podemos juntar en un salón como es debido, juntarnos todos y discutir todo esto. Gracias a todos los asistentes por la asistencia, por las preguntas, por la paciencia con los problemas técnicos. Y bueno, queda también Cristina Sanz, que os ha mandado todo y tiene los datos por si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, puede hablar con ella. Que tengáis todo muy buena tarde. Gracias.